Buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como se había anunciado previamente, ¿no? Mi nombre es Mónica Pizarro, yo soy la presidenta de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Como habíamos anunciado hace unos días, el día de hoy nos hemos reunido para presentar la edición impresa del libro de ponencias de nuestro 9º Congreso Nacional, que se llevó a cabo hace ya 2 años de manera virtual. Ha sido nuestro único Congreso Nacional que se ha realizado bajo modalidad virtual debido a las circunstancias de la pandemia. Este año, en el mes de noviembre, vamos a tener el gusto de volver a la versión presencial de nuestros congresos nacionales en el mes de en el mes de noviembre en la ciudad de Arequipa. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Me acompaña el día de hoy Michael Vidal, quien fue el presidente de la comisión organizadora del 9º Congreso, y ha estado a cargo además del esfuerzo de compilar y publicar esta edición. Así que voy a cederle la palabra a Michael para que él nos cuente un poco acerca de la elaboración de este libro y luego podamos pasar a continuar con la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Muy buenas tardes con todos. Es en verdad un día, a mí por lo menos muy alegre porque presentamos una obra en versión impresa después de 2 años, después de un congreso con mucha historia detrás, ¿no? La directiva que en ese momento encabezaba Guillermo Boza, a la que pertenecía también Mónica y en ese momento pertenecía también yo, decidió encargarme la organización del evento del Congreso del año 2020, que en un inicio se iba a realizar en la ciudad de Arequipa. En ese momento se nombró una comisión organizadora en la que me acompañaron Renato Mejía, Estela Ospina, Ana Cecilia Crisanto y Mauricio Matos, con la cual empezamos un trabajo de manera presencial, con reuniones constantes, con muy buenos recuerdos de lo que esa comisión, de las reuniones que tuvimos en esa comisión, y que fue dando fruto a algo que se veía bastante interesante, con una diversidad de temas importantes, tratando de cambiar además la modalidad que habían tenido los congresos hasta ese entonces, incorporando exposiciones que pudieran venir en los temas centrales desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva del empleador, del trabajador, de la autoridad, y eso nos fue madurando hasta que, bueno, llegado el año mismo 2020 ya, como ustedes saben, a mediados del mes de marzo, cayó la pandemia, ¿no? La pandemia generó obviamente toda una situación especial, generó que al interior de la directiva analizáramos si realmente hacíamos el Congreso o ya no lo hacíamos. Al principio había la esperanza todavía de que lo mismo fuera presencial, porque no había certidumbre de de lo que iba a pasar en el contexto de pandemia. Se seguían haciendo algunas averiguaciones con Arequipa y la posible sede, hasta que, bueno, fue definido de que esto no se iba a levantar y que había que tomar la medida de si dejábamos pasar el año, ¿no? Sin congreso debido a la pandemia, o si nos arriesgábamos a hacerlo de manera virtual. Y hablo de que nos arriesgábamos a hacerlo de manera virtual porque no era común en ese momento hacerlo de manera virtual, no era una práctica muy usual, y de hecho asumimos y afrontamos un reto bastante grande, tanto la directiva de la comisión como la comisión organizadora. Esto llevó finalmente a que arriesgáramos a eso. Creo que se hizo un muy buen trabajo de la Comisión Central, apoyados en 2 comisiones complementarias, la del concurso universitario, que la dirigió Raúl Saco, y donde estaba también Betty Egusquiza y Liliana Suoyama, y la de ponencias libres, donde estaba Álvaro Vidal
y acompañado de Luis Mendoza y César Lengua. Comisión que además, de alguna manera tuvo el trabajo de revisar muchos trabajos en un contexto especial y que dio fruto a varios de las obras que conjuntamente con las exposiciones oficiales están en el libro que hoy día estamos presentando, ¿no? En esa medida, dentro del contexto y de lo que además se venía un poco ya introduciendo, se generó un libro en ese momento digital, se puso, digamos, a disposición de todos los que participaron en el Congreso y que, bueno, tenía en principio la idea de quedar de esa manera, de una manera digitalizada, ¿no? Gracias a esas cosas que da el destino, con Jorge Castillo de Gaceta Jurídica, que está acá y le voy a ceder la palabra en un minuto, tomamos contacto por algunas inquietudes que teníamos de publicidades y le comenté pues que teníamos este libro, ¿no? Que había quedado en una versión electrónica y que si era posible trabajar conjuntamente una versión impresa y que esto tuviera lugar a un material de los clásicos, ¿no? De los que son impresos en libro, con tapa, ¿no? Y Jorge, realmente con la mente más positiva del mundo, me dijo, esto lo podemos hacer, yo lo voy a proponer aquí en Gaceta, pero estoy seguro que va a ser y que va a ser un éxito, no solamente en el tema comercial, que seguramente lo puede ser, sino en el tema académico, ¿no? Es un libro con un contenido académico muy, muy, muy relevante, ha significado bastante trabajo en su momento, hacer la evaluación de los trabajos, en ese momento editar los trabajos, y ha sido un buen trabajo también ahora publicarlo, a sacarlo en versión impresa, con una distribución especial de los temas ya de manera un poco más comercial, pero con el mismo nivel de profundidad y de especial trato que creo que han tenido los autores para con el mismo, ¿no? En ese libro participaron como autores Elmer Guamán, Mauricio Matos, Estela Ospina, que nos van a acompañar hoy día un poco comentando los trabajos que presentaron en ese libro, que además son trabajos que van a perdurar en el tiempo en materia de temas, ¿no? Porque no se han restringido a un tema circunstancial, más allá de lo novedoso que pueden ser las posiciones que estén en el mismo. Con eso, solo me queda agradecer a Jorge, a Gaceta Jurídica, agradecer a la comisión organizadora del Congreso en ese momento, de esa comisión central, a las comisiones que nos acompañaron también de manera complementaria, y obviamente a la directiva que en ese momento encabezó Guillermo Boza, y a la directiva actual encabezada por Mónica en calidad de presidenta, por darnos también el apoyo de concluir y poder sacar adelante este trabajo. Entonces, con esta introducción yo le voy a dar el pase a Jorge, por favor, para que dirija unas palabras y nos presente un poco la obra desde el punto de vista de Gaceta y lo que esto ha significado. Muchísimas gracias, Jorge. Es tuya la platea. Oh, encantado, Michael. Buenas tardes con todos. Gracias a ti, a Mónica. Los saluda, amigos, Jorge Castillo, director del área laboral de Gaceta Jurídica, coordinador de la revista Soluciones Laborales, publicación especializada en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Para nuestra casa editorial resulta muy grato el haber emprendido este proyecto de la mano de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por varias razones. Por la comunidad de intereses en cuanto a la divulgación de la reflexión jurídica en materia laboral y sobre todo por tratarse de las ponencias del 9º Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que se realizara en el 2020, como bien nos menciona Michael, con muchísimo esfuerzo dentro de un ambiente de muchísima incertidumbre en la sociedad, en nuestros ánimos, en la profesión misma. Pero, sin embargo, la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social no menguó en su esfuerzo y logró que se hiciera este congreso con muchísimo éxito
y que, bueno, luego, como también nos ha dicho Michael, han sido felices coincidencias en que hemos podido contactar a nuestras instituciones para poder fructificar y obtener este producto editorial. Este congreso, sin duda, el evento académico más importante en nuestro país en materia laboral, organizado por la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y que en su momento contó con el auspicio de Gaceta Jurídica. A mí me interesa y me gustaría resaltar el acercamiento de nuestras instituciones y gracias a la iniciativa y coordinación de Michael, presidente de la comisión organizadora de este congreso, hizo posible la edición del libro El derecho del trabajo y la seguridad social en época de cambios, problemas actuales, que ese es el título de la... ¿no? Aquí lo tenemos, el libro, creo que lo pueden ver un poco. Sí, bueno, es un libro voluminoso, son cerca de 800 páginas que contienen más de 30 artículos de destacados laboralistas nacionales y extranjeros que, tratándose de un producto editorial, necesitábamos de cierto orden y sistematicidad que requiere pues toda obra editorial. De tal manera que ordenamos todas estas ponencias, son como 35 ponencias, en grandes temas, como la redefinición del ámbito de la aplicación del derecho al trabajo, la crisis del COVID-19, que planteaba desigualdades económicas y sociales, estas son analizadas en las ponencias magistrales. Luego tenemos grandes grupos temáticos, cada uno de ellos con 5 o 10 artículos, como la violencia de género en el trabajo y el hostigamiento sexual, la seguridad y salud en el trabajo, frente a al reto que planteaba y plantea todavía para nuestra sociedad el COVID-19, las facultades del empleador y el uso de las tecnologías en las relaciones laborales, la reforma del sistema pensionario y las relaciones colectivas de trabajo en una situación ya de pospandemia, que nos planteábamos pospandemia en el 2020 y que todavía estamos inmersos en esta coyuntura de crisis nacional y crisis sanitaria, aunque hemos aprendido, creo, a convivir con ella. También convivimos que esta situación no ha sido impedimento para que obtengamos un esfuerzo conjunto para que fructifique en este libro. Y debo resaltar el trabajo conjunto entre la Sociedad Peruana de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social y Gaceta Jurídica, que nos permiten que tan interesantes temas lleguen a un número muchísimo mayor de interesados y cumplamos con creces, creo, nuestro cometido, el ser un espacio para la reflexión y la divulgación de nuestra disciplina. Por último, no me queda más que extender, en nombre de Gaceta Jurídica y de Soluciones Laborales, a todos los miembros de la Sociedad Peruana de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social y en verdad a la comunidad académica y profesional en forma integral, nuestro saludo e invitación para emprender conjuntamente aventuras editoriales como esta. Estoy seguro que colaboran muchísimo para la reflexión, insisto, y la divulgación del derecho al trabajo y la seguridad social. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Michael. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Jorge, no solamente por estos minutos, sino por la coordinación y todo el trabajo invertido en esto. Definitivamente sin tu apoyo y tu coordinación esto no se hubiera logrado. Una vez, muchas gracias de la sociedad, de parte de la sociedad para contigo y con Gaceta Jurídica. Pero bueno, empezando ya
con lo que va a ser las presentaciones sobre los trabajos que están incluidos en el libro y que fueron objeto de ponencias en el Congreso del año 2020. Voy a presentar a Estela Ospina, miembro de la Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo, hoy día también parte de la directiva, una muy buena amiga mía, con quien compartimos en su momento, además, la comisión organizadora del Congreso. Estela no me dejará mentir que fue una experiencia muy bonita y muy desafiante. Y nada, quiero que le escuchemos. Va a presentar su trabajo Tiempos de Pandemia en el Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo, ponencia presentada en el Congreso del 2020. Estela, muchas gracias por tu presencia. Por favor, procedemos a tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy especialmente a Mónica, a ti, Michael, al equipo de Gaceta Jurídica, que hoy por hoy vemos un libro de las ponencias centrales de ese congreso que tuvimos a bien tener en Lima. Yo quería referirme a 3 aspectos concretamente. El primero tiene que ver con el equipo que logramos conformar para armar el diseño del contenido del Congreso en aquella oportunidad. Y fue además una experiencia especialmente interesante, porque Michael era quien nos coordinaba al equipo. Estábamos Anacef y yo como parte del equipo, de alguna manera, de abogadas, ¿no? Y estábamos también con Mauricio de Arequipa, que es ahora el que está haciendo la posta en el congreso presencial que vamos a tener en Arequipa, y al cual están cordialmente invitados todos y todas. Y además estábamos con Renato. Entonces, armamos un equipo muy interesante. Como bien decía Michael, fue una experiencia muy grata en el sentido que tenemos puntos de vista distintos, pero logramos converger en un contenido que le diera características al Congreso de pensar el contexto en el que justamente fue un poquito antes de la pandemia, ¿verdad? Pero justamente nos permitió mirar un poco a futuro. Y fue ese enfoque un poco más prospectivo el que nos permitió abordar la temática que correctamente ha resumido el doctor Castillo. Voy a centrarme en el tema a mi cargo, y es un tema que, digamos, luego yo me he enterado ya por otras abogadas, de los temas que en primer lugar empezaron a reflexionar sobre y dentro de lo que era la reflexión, centrarse en el tema de la seguridad y de la salud del trabajo. En ese sentido, yo quería recordar y animarles a leerlo, porque partían de la pregunta de qué implicaba la COVID-19, qué impacto tendría, se pudo prever, cómo se está tratando este tema en los otros países, y centralmente qué es lo que estaba dejando en el país. Esos elementos eran los que nos preguntábamos para hacer el artículo. Y centralmente, ¿qué implicaba? Y luego empezamos a preguntarnos. Y la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿era posible prever una pandemia como resultado de un peligro biológico como el COVID-19 allá en 1919 o antes? Y para ello estuvimos investigando, y efectivamente encontramos literatura que desde el ámbito de la prevención de riesgos laborales, y la Unión Europea, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, sí identificó que para el siglo XXI el principal problema
aparte del tema de los riesgos psicosociales y de los temas diseconómicos, era el riesgo biológico. No tenían fecha, no señalaban años, pero sí estaba planteado que era uno de los elementos críticos que se tenía que prever. Claro, esto pasó de ser un informe técnico, ¿no es cierto?, científico, pero ahí quedó. Hoy por hoy, la pregunta sigue vigente. ¿Hasta cuándo? Como bien se mencionó, en el año 2020, y estamos en 2022, y continuaremos. Hay dos corrientes hoy por hoy, ya que se conoce un poco más cómo funciona. Al inicio era un virus oscuro, ¿verdad? Muy, muy oscuro. Para los propios científicos. Hoy hay un mayor conocimiento. Sin embargo, una cosa que es clave para nuestros centros de trabajo tiene que ver con la ventilación. No bastan las vacunas. Tiene que ver con la ventilación, y una ventilación lo suficientemente natural, con un mecanismo de circulación de aire fundamental. Por ende, esos edificios que tienen estos encerramientos, que antes eran muy modernos, ¿verdad? Hoy, si no tienen unos filtros cepa, van a tener problemas sanitarios. Es decir, estamos ante el reto de ordenar la casa, ordenar los centros de trabajo, de cara a riesgo biológico siglo XXI. Probablemente ida y vuelta, ¿no es cierto?, en relación con COVID, probablemente una olita más, o una olita y media más, con más o menos fuerza, pero que el riesgo biológico va a estar presente durante todo el siglo XXI, esto es un elemento que es claro y clave de acuerdo con la evidencia científica hoy por hoy, y afecta nuestros centros de trabajo, afecta a la gestión empresarial, y afecta también a el mundo del trabajo. El segundo elemento tiene que ver con cuál ha sido el impacto en la dinámica laboral, y efectivamente en el caso del país tenemos un retroceso en los, es decir, equivale históricamente aproximadamente a 10 años de trabajo por la formalidad. En ese sentido, el Congreso en Arequipa está justamente planteando el tema de la informalidad. ¿Y cuáles son esos retos? ¿Cuál es la tarea que tenemos desde el mundo del trabajo, y particularmente desde el mundo del derecho del trabajo, para fomentar y facilitar los mecanismos de formalización? Que la pandemia, efectivamente, y como la dinámica de la gestión en el ámbito de las relaciones laborales ha promovido o no este tipo de dinámica y de acentos que se han colocado. El otro elemento que también nos preguntábamos era cómo están respondiendo los otros países, ¿no? O sea, nosotros habíamos respondido de una manera con un tema vinculado a trabajo remoto, que desde nuestro punto de vista era una modalidad de trabajo precarizado, de teletrabajo precarizado. Y nos preguntamos y intentamos comparar algunos procesos que efectivamente luego, ya vistos estos 2 años, efectivamente han confirmado las hipótesis iniciales, ¿no? En el caso nuestro, ustedes ya saben el impacto que eso ha tenido en el mundo del trabajo. En otros países el impacto no ha sido tan duro. Se ha preservado el empleo formal, y se han garantizado una serie de medidas para aquellos trabajadores que, habiendo sido afectados por la COVID, hoy por hoy tienen secuelas. Por ejemplo, hay instituciones en varios países de América Latina que están haciendo un trabajo, y las personas trabajadoras y trabajadoras que están padeciendo con las secuelas del COVID. No los están despidiendo. No hay despidos por incapacidad. No están retirándoles o incentivándolos al retiro. Lo que están haciendo es gestionando el tema de esos trabajadores y de esas trabajadoras de una manera que efectivamente permita, por un lado, la dinámica empresarial, y por otro lado, mantener derechos fundamentales como es el derecho
trabajo y hoy por hoy el derecho o principio y derecho fundamental de la seguridad y salud. Espero no haberme excedido el tiempo y muchísimas gracias por su atención. Lean el libro, realmente vale la pena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estela. Muchas gracias por tu participación y también los mejores recuerdos de mi parte por lo que fue esa comisión en la que estuvimos juntos. Ahora toca el turno de Elmer, Elmer Huamán, miembro de la Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Nos va a comentar sobre su trabajo, la declaración de la víctima como prueba única de la investigación y sanción del hostigamiento sexual laboral. Por favor, Elmer, acompáñanos e ilústranos con lo que ha sido tu trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias también a la sociedad por la invitación en esta oportunidad a presentar el trabajo que hice para este libro, para las ponencias en aquel entonces, ¿no? En el 2020, que ahora se ha formalizado en este libro, que por lo visto con el sello editorial de Gaceta Jurídica es bastante seguro que va a tener una buena acogida en nuestro medio, en la doctrina, y además no solo en la doctrina, sino también en el ámbito jurisprudencial, tanto judicial como administrativo. Y digo esto del ámbito jurisprudencial porque el tema que abordé en el 2020 era un tema que en aquel entonces no estaba muy claro, porque la norma que regula este asunto de la declaración de la víctima y su valoración como prueba en casos de hostigamiento sexual en los que es la única prueba la declaración de la víctima, solo tenía un año de base normativa, porque el reglamento de hostigamiento sexual actual se promulga, se publica en el 2019, entonces solo había un año de experiencia práctica respecto a esta precisión normativa. Lo que yo he visto que ha ocurrido desde el 2020 a la fecha es que ya han empezado a emitirse pronunciamientos, al menos administrativos. Veía hace poco un grupo de resoluciones del Tribunal del Servicio Civil que analizan casos en el sector público en los que han habido denuncias de hostigamiento sexual y la única prueba es la denuncia de la víctima. Entonces es interesante ver cómo el Tribunal del Servicio Civil en estas resoluciones, en un sentido bastante correcto, y además tomando en cuenta lo que la norma señala, ha resuelto considerando que sí hay hostigamiento sexual, pese a que solo existe como única prueba la declaración de la víctima. Entonces, ese tema a la fecha se ha vuelto en la práctica más relevante por la multiplicación de casos que han existido en la realidad. Por ejemplo, yo también cuando actualmente veo temas con algunas empresas, clientes sobre hostigamiento sexual, se ve que esa situación se ha replicado, o sea, son situaciones bastante cotidianas las que se presentan al interior de las empresas, en las que es complicado determinar si hay o no hostigamiento sexual, solamente contando con la declaración de la víctima. Entonces, sí me parece interesante que estudios o aportes doctrinales sobre ese tema se hayan podido, bueno, con el artículo que publiqué, luego ya he visto que hay por ahí otros comentarios, otras posiciones también sobre la materia y en especial resoluciones judiciales. En este caso, jurisprudenciales administrativas. No he visto aún una resolución judicial como tal, pero sí hay pronunciamientos administrativos del Tribunal de Servir. Entonces, la ponencia que yo elaboré en el 2020 versaba sobre esa disposición de la norma del reglamento de hostigamiento sexual que de manera muy escueta establecía qué se debía hacer en aquellos casos en los que solo existía como única prueba la declaración de la víctima. Son situaciones que uno puede pensar que no se van a presentar, pero se presentan y son bastante cotidianas. Y la complicación de esos casos es que en las situaciones de hostigamiento sexual es frecuente
la dificultad de obtener material probatorio, porque en muchos casos es una práctica soterrada, es una práctica encubierta, estamos frente a un agresor que a veces incluso hasta se cuida de no dejar ningún tipo de rastros y huellas. Y a veces también estamos frente a actos de hostigamiento sexual de configuración y ejecución instantánea. Entonces, al ser de configuración, ejecución instantánea y de presencia única, luego es complicado poder encontrar material probatorio. El único material probatorio que podría dejar evidencia de ese acto de hostigamiento sexual es la declaración de la víctima que ha sufrido el acto de hostigamiento sexual. ¿Cuál fue el propósito nuestro al elaborar esta ponencia? Dejar en claro que la posición preliminar del empleador en cabeza del Comité de Hostigamiento Sexual y del área de recursos humanos de descartar y no realizar la investigación correspondiente a partir de la consideración de que solo la declaración de la víctima no basta, ni siquiera para llevar a cabo la investigación, es una idea errada. Y por ejemplo, en estos 2 años yo he visto ya casos ante la inspección del trabajo en los que se ha multado o se ha sancionado una empresa que no realizó ninguna investigación por acto de hostigamiento sexual pese a que existían denuncias de la víctima. Entonces, lo importante era que la empresa como tal, el comité, el área de recursos humanos, realice la investigación. Eso es lo primero, o el punto de partida. Si bien solo hay como única prueba la declaración de la víctima, esta ya es suficiente para que el procedimiento de investigación de hostigamiento sexual de inicio. Entonces empieza el procedimiento de hostigamiento sexual y una vez iniciado el procedimiento de hostigamiento sexual, la segunda premisa que hay que rescatar es que la sola declaración de la víctima es suficiente para poder considerar que hay un acto de hostigamiento sexual. El reglamento de hostigamiento sexual en una única disposición, numeral 24 del artículo 20, señala que hay que remitirnos a otra normativa para encontrar la solución a este dilema, que es qué hacer cuando solamente tenemos la declaración de la víctima como única prueba. Nos vamos al Decreto Supremo 09/2016 MIN, y esta norma señala que sí se puede, en los casos de delitos contra la libertad sexual, considerar que hay un delito con la sola declaración de la víctima, pero esta declaración de la víctima tiene que soportar un test triple para determinar si es una prueba suficiente que permita aseverar en el ámbito penal la comisión de un delito y en el ámbito laboral la comisión de un acto de hostigamiento sexual. Ese test que ha sido desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia penal es el test que está conformado por estos 3 pasos de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud en la declaración de la víctima y persistencia en la incriminación. Entonces, el comité tiene la función en estos casos, cuando solo tiene como única prueba la declaración de la víctima, de someter a este triple test a la declaración a fin de corroborar su peso probatorio. Si al momento de elaborar este test llegara la declaración de la víctima a tener falencias con alguno de estos puntos, es una declaración que no es creíble subjetivamente, o que no es verosímil, o que no es persistente en el tiempo, no será una prueba válida y por lo tanto no se podrá considerar que hay un acto de hostigamiento sexual. Ahora bien, ¿qué complicación se presenta en este asunto? Una complicación ya más de índole operativo o de índole formativo de los miembros del Comité de Hostigamiento Sexual. ¿Qué ocurre? Que la norma laboral no le exige una preparación especial a los miembros del Comité de Hostigamiento Sexual ni del área de recursos humanos. Lo único que se exige es que ellos hayan recibido una capacitación anual especializada sobre estos temas. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? No encontramos en el comité en algunos casos profesionales del derecho o profesionales que de alguna forma hayan sido formados en argumentación jurídica o en principios básicos del derecho. Entonces, la sola capacitación anual en algunos casos no es suficiente para dotar a los miembros del comité de las herramientas necesarias para analizar estos casos. Más aún porque esto es un tema jurídico, es un tema
que implica valoración, que implica argumentación, que implica el análisis de material probatorio. Una función, por ejemplo, para la que está preparado un juez, para la que está preparado un operador jurídico. Hay algunos sectores en los que actualmente sí se exige formación profesional para los miembros o los funcionarios, personas que participan del proceso de investigación y sanción, como es el ámbito universitario. Si uno revisa la normativa universitaria actual, se podrá dar cuenta que se le está exigiendo a los miembros de los comités de hostigamiento sexual y del área que después participan en la etapa instructiva, en la primera instancia, en la segunda instancia, formación en derecho laboral, constitucional, administrativo o formación en temas de género. Entonces, ahí sí es muy probable que los miembros del comité y de los otros órganos que participan en la etapa de investigación y sanción apliquen reglas y principios del derecho, y más aún reglas quizá del derecho penal o este test que claramente exige la normativa que se detalle, y va a ser más sencillo porque son personas formadas en el tema jurídico. En cambio, en el sector empresarial en general va a ser un poco complicado. Yo sí creo que la capacitación anual especializada no es suficiente. De mismo modo, la normativa exonera, por ejemplo, a las microempresas o a las pequeñas empresas de esta capacitación anual especializada. Así que podemos encontrar una microempresa, un comité de una microempresa que, por ejemplo, descarte un caso de hostigamiento sexual bajo esta posición de que no es una prueba suficiente, ¿no? O sea, se llega a pensar que como solo es la declaración de la víctima versus la declaración del denunciado, no hay mayor motivo para iniciar ni siquiera la investigación de hostigamiento sexual. Y si no se inicia la investigación del acto de hostigamiento sexual, mucho menos aún se va a llegar a una decisión o a una sanción. Entonces hay un riesgo probable de no atender los casos de hostigamiento sexual como corresponde en algunos sectores como las micro, las pequeñas empresas, y en las empresas grandes también, porque los miembros del comité, repito, no necesariamente tienen que ser personas formadas en temas jurídicos, y la capacitación anual especializada por sí sola no creo que dote de las herramientas necesarias a estas personas para, en casos como estos, que resultan complejos, un caso en el que solo tienes la declaración de la víctima, que les permita determinar si efectivamente hay un caso de hostigamiento sexual y cuál es la sanción que corresponde. Entonces, sí es importante, y aquí ya voy llegando a las conclusiones del artículo, que se tenga en cuenta que si bien la declaración de la víctima puede ser la única prueba para llegar a la conclusión de que hay un acto de hostigamiento sexual, no se debe dejar de lado el respeto al derecho al debido proceso del acusado, tanto en la etapa de investigación como en la etapa sancionadora. Y por ejemplo, el respeto al debido proceso se complementa con otras garantías como la de la confidencialidad. Mientras esto se encuentra en la etapa de investigación y también en la etapa de sanción, los hechos que se conocen, en este caso pocos, porque solo la declaración de la víctima, deben mantenerse en la mayor reserva posible. Entonces, este conflicto de que la declaración de la víctima no va a ser suficiente y que puede caer frente a la presunción de inocencia, la jurisprudencia penal ha dicho que no, que sí puede la declaración de la víctima ser prueba suficiente, incluso la única prueba que permita derribar la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional que ostenta el acusado en esos casos de hostigamiento sexual. Pero para que se pueda derrumbar y hacer prevalecer la declaración de la víctima versus la presunción de inocencia, esa declaración de la víctima tiene necesariamente que pasar este filtro o este test de la incredibilidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia, y toda esa evaluación tiene que encontrarse condensada en el informe del Comité de Hostigamiento Sexual. Por eso los informes del comité tienen que ser bien hechos. De lo contrario, podrían incurrir en afectaciones a derechos fundamentales del acusado, a la debida motivación, garantías que, por ejemplo, sí se exigen en otros ámbitos como el ámbito administrativo, y que podría fácilmente un juez en un proceso judicial advertir y declarar la invalidez del procedimiento por falta de motivación en el informe que elabore el Comité de Hostigamiento Sexual. Por eso es importante, repito, que asuntos como estos sean
Puntos importantes, al menos de la capacitación de hostigamiento sexual especializada que se realiza a los miembros del comité por lo menos una vez al año, ¿no? En la práctica se ha visto que estas capacitaciones se realizan de manera muy general, muy gaseosa, abordando la visión general del tema sin entrar en un análisis específico de asuntos complejos como lo es este asunto, que es el de cómo afrontar casos de hostigamiento sexual en los que solo se cuenta con la declaración de la víctima como única prueba. Esa fue la finalidad de la ponencia que se presentó en el año 2020. Generar el debate sobre un asunto que en aquel entonces solo tenía un año de acompañamiento normativo y que necesitaba algunas directrices. Y como lo comentaba al inicio de la ponencia, después de casi 2 años, pues eso ha sido octubre más o menos de 2020, ahora estamos llegando ya a octubre de 2022, se han presentado muchas situaciones y ya han sido resueltas por algunos órganos de aplicación del derecho como el Tribunal del Servicio Civil, y es importante rescatar estas resoluciones que ya han puesto en práctica lo que la normativa señala y que remite a la normativa penal, y lo que nosotros con la mayor predisposición también comentamos en nuestra ponencia. Eso era lo que quería comentar, Michael, Mónica, y nuevamente agradecerle a la sociedad por la oportunidad de participar siempre en estos congresos con las ponencias libres, poder exponerlas y, como en este caso también, poder plasmarlas en un material bibliográfico que va a poder servir de ayuda para la comunidad jurídica. Muchas gracias, estimados, estimadas. Muchísimas gracias, Elmer. Muchísimas gracias. Un trabajo muy bien hecho, por el cual agradecemos tu participación en ese momento en el Congreso y luego tu participación en el libro. Vamos a pasar a escuchar ahora al doctor Mauricio Matos, ¿no? Es miembro también de la Sociedad Peruana del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Como bien ha señalado Estela, además, nos acompañó en el comité organizador del Congreso del 2020 y es hoy día el presidente de la comisión organizadora del Congreso de este año en Arequipa, ¿no? Un agradecimiento especial con Mauricio por todo el apoyo que hubo cuando organizábamos el 2020 y teníamos la expectativa todavía de hacerlo en Arequipa y tuvimos que ver varias cosas juntos allá en la ciudad y qué bueno que ahora se pueda materializar el tema del Congreso en dicha ciudad y con además el gran avance que ha habido en materia académica laboral allá en Arequipa, ¿no? Mauricio va a compartirnos los comentarios a su trabajo sobre la responsabilidad por accidentes de trabajo y el rol de la inspección de trabajo en el Perú, que fue objeto de ponencia en el Congreso del año 2020. Muchas gracias, Mauricio. Te escuchamos. Muchas gracias a ti, Michael, por la amable presentación. Muchas gracias también a la sociedad en nombre de Mónica por el esfuerzo, no solamente en haber logrado junto con tu presidencia la Comisión del Congreso del 2020 en concretar la publicación de este libro que reúne las ponencias oficiales y las ponencias libres del Congreso del 2020, que como bien mencionaste, fue virtual, pero hoy tenemos la posibilidad de disfrutarlo en papel, en esa versión física que tanto nos gusta. Muchas gracias también por las señas relacionadas al Congreso del año 2022. En efecto, después de este año 2020 en que no pudimos concretar el Congreso de manera presencial, este año volvemos a la modalidad presencial de los congresos. La vamos a llevar, como bien mencionado, en la ciudad de Arequipa entre el 2 y el 4 de noviembre de este año, así que todos están cordialmente invitados. Es una experiencia magnífica para poder eventualmente reencontrarnos después de algunos años en los que hemos tenido básicamente eventos virtuales, pero también una buena oportunidad para darnos un abrazo y poder juntarnos para hacer también lo que tanto nos gusta,
que es aportar académicamente al desarrollo del derecho laboral, ¿no? Como mencionaba Michael, el tema que yo tuve la oportunidad de desarrollar en el año 2020 con ocasión de nuestro congreso fue el tema relativo a la responsabilidad por accidentes de trabajo y el rol de la inspección de trabajo en el Perú. El trabajo que desarrollé partía de la preocupación que me causaba el hecho de ver una concepción cada vez más larga y extendida del principio de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, que está contenido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los artículos 53 y 54, y sobre todo la interpretación tanto que la Corte Suprema le vino dando y le viene dando a la noción de responsabilidad por parte del empleador frente a accidentes de trabajo, partiendo precisamente de un enfoque del deber de prevención, en el sexto pleno jurisdiccional en materia laboral y previsional del año 2017, y el enfoque también que la Inspección de Trabajo le viene dando a estos eventos, porque lo que advertimos en la práctica es que la posición que viene adoptando la Inspección de Trabajo y la posición que viene adoptando los jueces a nivel jurisdiccional básicamente pasan por determinar en cualquier circunstancia que la responsabilidad de un accidente de trabajo o el desarrollo de una enfermedad profesional debe recaer necesariamente en el empleador, y esto básicamente derivado de una interpretación del principio de prevención y el principio de protección frente a los accidentes de trabajo. Y de alguna manera, el trabajo buscaba no solamente abordar una opinión respecto a este tema, y si considerábamos que esta es la línea jurisprudencial evolutiva que debía seguir la Inspección de Trabajo y que debe seguir el Poder Judicial, o si por el contrario, había una línea más bien involutiva respecto a este tema, y la parte de las conclusiones del trabajo pasaban por esta segunda posición. ¿Y por qué motivo hablábamos realmente de una regresión en el tema de la protección frente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y no una evolución? Porque básicamente consideramos que la interpretación que le viene dando la Inspección de Trabajo al deber de prevención en materia de accidentes y enfermedades profesionales es tan amplio, es tan extenso, que lo que supone es adoptar en la práctica un sistema de responsabilidad civil por culpa y no eventualmente la adopción de sistemas de responsabilidad objetiva o de riesgo creado. Y creemos que esto también a su vez tiene que ver con la forma en la que hoy en día en el Perú se coberturan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿no? Recuerden que la teoría o la noción de la responsabilidad civil por culpa, que fue eventualmente utilizada en el siglo XIX con muchísima frecuencia, fue una teoría que con el tiempo comenzó a dejarse de lado, precisamente porque cargaba en el trabajador la obligación de aportar la prueba sobre el daño sufrido. Esto hacía, obviamente, que en la práctica fuese casi imposible que el trabajador pudiese acreditar la culpa del empleador o la negligencia del empleador o su participación en el accidente de trabajo, y muchos accidentes de trabajo quedaban básicamente sin protección. Esto cambia a partir de la ley francesa sobre accidentes de trabajo de 1898, y sobre todo cambia en nuestro país con la implementación en el año 1911 de la ley 1378, ¿no? Esta ley que fue promovida y empujada por don José Matías Manzanilla Barrientos, este parlamentario iqueño que propondría por primera vez adoptar la teoría del riesgo profesional en materia de cobertura de accidentes de trabajo, ¿no? Señalando básicamente que todo empresario de cualquier industria o de cualquier trabajo estaba obligado a prestar asistencia médica y farmacéutica por el accidente de trabajo que ocurra a sus obreros y empleados. Es decir, se pasa de una noción de culpa
a una noción de riesgo creado en la cual el empleador es responsable del accidente, pero no porque haya incumplido su deber de prevención, como lo puede estar viendo la Corte Suprema en este momento, o como lo puede ver la Inspección de Trabajo, sino porque eventualmente el empleador es el que obtiene el beneficio económico de la actividad que realiza el trabajador. Pero a cambio, eventualmente, de trasladarle la responsabilidad al empleador, se estableció claramente un sistema de responsabilidad civil tarifada, ¿no? Es decir, se estableció un monto máximo que era el que iba a subir el empleador como consecuencia de un accidente de trabajo sufrido por su trabajador. Esta teoría del riesgo profesional se siguió aplicando en nuestro país durante todo el siglo XX y terminó siendo complementada hacia el año 1971 con la adopción del Decreto Ley 18846, ¿no? Como sabemos, la ley que crea el seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y que encarga en ese momento a la Caja del Seguro Social Obrero la responsabilidad de administrar esta vez una verdadera prestación de la seguridad social, que lo que iba a procurar eventualmente es atender la reparación del accidente de trabajo o la enfermedad profesional. Bajo ese sistema, el empleador sigue siendo responsable del accidente de trabajo, pero paga una cotización a la seguridad social, en ese momento, como había mencionado, al Seguro Social Obrero, y el Seguro Social Obrero se encarga de la cobertura médica, farmacológica, de rehabilitación y eventualmente también del pago de lo que en ese momento se denominaban rentas vitalicias por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿no? Con lo cual, eventualmente el empleador seguía siendo responsable, pero ya teníamos un sistema de seguridad social de cobertura. Recordemos también que esa ley tenía una serie de limitaciones. La primera, que incluso fue materia de diversas interpretaciones por parte del Tribunal Constitucional en sentencias como el caso Padilla Mango o Hernández Hernández, fue el hecho que solamente coberturaba a trabajadores obreros, no coberturaba, digamos, a la totalidad de trabajadores. Sin embargo, este sistema de cobertura de seguridad social fue abandonado en el Perú hacia el año 1997, cuando se decide implementar un sistema completamente distinto de cobertura del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional a través de la creación del famoso seguro complementario de trabajo de riesgo. Como todos sabemos, el seguro complementario de trabajo de riesgo es una suerte de seguro obligatorio que tiene que contratar el empleador respecto a determinadas posiciones de trabajo que se consideran posiciones de alto riesgo, para que en caso ocurra un accidente de trabajo o se desarrolle una enfermedad profesional, E-Salud o una compañía de seguros a elección del empleador tenga la obligación de coberturar el acaecimiento de este accidente de trabajo o el desarrollo de esta enfermedad profesional, ¿no? El detalle es que la obligación de contratación del SCTR no recae en todos los empleadores, solamente recae en aquellos que tienen actividades que califican como actividades de alto riesgo, y esto supone en la práctica que puedan existir accidentes de trabajo que no tengan una cobertura por parte del SCTR porque no existía la obligación por parte del empleador de tener que contratarlo. Pero más que desproteger probablemente al trabajador, ¿no es cierto? Porque todos podemos ser pasibles de un accidente de trabajo o sufrir una enfermedad profesional, sea o no nuestra actividad calificada de alto riesgo por una ley, también termina descubriendo al empleador, porque el empleador advierte claramente que si no tiene que contratar el SCTR, entonces esto quiere decir que en la práctica un accidente de trabajo o una enfermedad profesional va a ser tratado como un accidente común o una enfermedad común, ¿no? Con los problemas que esto trae, porque genera contradicciones con lo que establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino que además el trabajador pierde una cobertura que debería corresponderle, ¿no? Porque en la práctica el trabajador que rueda por las escaleras o que se corta una mano y su actividad no está considerada como de alto riesgo, termina sufriendo un accidente de trabajo desde el punto de vista de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero es un accidente de trabajo que, si bien va a merecer incluso una investigación por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la práctica no va a recibir una cobertura, ¿no? Y como ustedes saben y les habrá pasado, genera muchísima confusión incluso
a nivel de salud, cuando el empleador recibe una notificación para el reembolso de prestaciones por accidentes de trabajo, declaradas por el trabajador al momento de ir a buscar la atención, pero donde el empleador no tenía ni siquiera la obligación de contratar el SSTR. ¿Qué produce esta circunstancia, ¿no? Esta descobertura en materia de seguridad social? En nuestra opinión, ocasiona obviamente que el trabajador busque que el empleador se haga responsable de la cobertura del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional de manera directa. Por eso hablo de una descobertura por parte del SSTR respecto al empleador. Y claro, lo que viene ocurriendo es que en ese momento es donde la necesidad, sobre todo el Poder Judicial, de atender la reparación del daño que ha sufrido el trabajador como consecuencia del accidente o la enfermedad, y la necesidad eventualmente que tiene la inspección de trabajo de atender y entender un tema tan sensible como el del accidente de trabajo y la enfermedad profesional, termina ocasionando hoy en día que le hayamos dado una vuelta a la tuerca, volviendo a lo que sucedía en el siglo XIX. El empleador es responsable del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional, sí o sí, pero no porque él se beneficia de la actividad empresarial, que sería regresar a la teoría del riesgo de inicios del siglo XX, sino él es responsable sí o sí porque bajo su deber de prevención, él siempre eventualmente tendrá que cargar sobre el hombro la responsabilidad del accidente o de la enfermedad profesional. Pero esta visión tan extendida del deber de prevención puede ser sumamente peligrosa, porque significaría que por más que tengamos un empleador sumamente diligente, que cumple todas sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, en la práctica igual tendría que indemnizar a un trabajador que sufra un accidente, ¿no? Lo que nosotros proponíamos eventualmente en el trabajo es que este principio de prevención sea nuevamente puesto bajo la lupa y que se analice también las circunstancias en las que el accidente ocurre como consecuencia de la negligencia o de la falta cometida directamente por el trabajador. Pero claro, esto va a ocasionar nuevamente que podamos llegar a lo que sucedía en el siglo XIX, es decir, que muchos de los accidentes no reciban cobertura. Entonces, para que esto suceda, para que podamos poner el deber de prevención en el lugar que corresponde y sea interpretado de manera adecuada, lo que tenemos que hacer es robustecer el sistema de seguridad social en materia de cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, lo que tenemos que hacer es abandonar esta idea de un SOAT para accidentes de trabajo limitado solamente a determinadas posiciones y determinadas industrias y pasar a una visión extendida donde cualquier hecho que califique como un accidente de trabajo y una enfermedad profesional tiene que ser coberturado, sea a través de un sistema de SSTR o sea a través de un sistema de cobertura de seguridad social como el que teníamos en el año 1971, pero que sea un sistema eventualmente que coberture al íntegro de los trabajadores y a través del cual se pague una cotización a la seguridad social, ¿no? En conclusión, lo que nosotros proponíamos en este trabajo es que la seguridad social en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales debe ser fortalecida para que el sistema de gestión de la prevención y cobertura de un accidente de trabajo y de una enfermedad profesional desde el punto de la inspección de trabajo y desde el punto judicial sea correctamente atendida y eventualmente los jueces e inspectores de trabajo actúen con justicia respecto a las partes, ¿no? Eso es un poco lo que habíamos planteado en este trabajo y te agradezco nuevamente, Michael, por la oportunidad de poder volver a exponerlo esta tarde, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Ha sido interesante volver a escuchar lo que fue parte de tu ponencia en el año 2020, lo que es parte de tu trabajo, que a la vez es parte de todo este libro al que se ha dado origen en la versión impresa correspondiente. Por mi parte, por parte de la sociedad, agradecer a todos su presencia, agradecer a los expositores, Elmer, Mauricio, Estela, nuevamente a Jorge, a Mónica por el apoyo desde
la directiva, y invitarlos una vez más a que se inscriban en el Congreso Nacional que se realizará en Arequipa los primeros días de noviembre. Hasta hoy día pueden hacer el pago inclusive con una tarifa preferencial y seguramente podernos ver allá y compartir mucho más de lo que hasta acá hemos venido compartiendo a lo largo de todos estos años en los congresos. Con eso cerramos la reunión. Les agradezco nuevamente. Que tengan muy buenas tardes. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.